Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Sean bienvenidos, bienvenidas por ahí atrás, bienvenidos. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Estamos complacidos en esta mañana y en este día que nos acompañen y estén compartiendo de las ricas bendiciones del Señor. Amén. Quiero extenderles un saludo de parte de nuestro pastor. Hoy no vamos a iniciar una nueva serie. Hoy tenemos un tema diferente, un tema especial. El próximo domingo vamos a iniciar con una serie nueva. Pero vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor va a hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Amén. Quiero pedirle a uno de los administradores del grupo que por favor lo coloquen abierto para que todos puedan escribir. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el propósito de Dios para tu vida? Y quiero que rápidamente vayan al grupo. Los que no están agregados al grupo, frente a sus asientos hay una tarjetita, pueden escanear y ahí tienen el link del grupo. Aparece la pregunta en pantalla. ¿Cuál crees que es el propósito de Dios para tu vida? Ignacio dice por aquí, llevar el evangelio a las naciones. ¿Alguien más? Yoleida dice predicar su palabra. Natalie dice para amarme y mostrar su amor a otros. Mostrarles a otros sobre el amor de Jesús. Vamos a ver quién más. Que otros conozcan a través de nosotros, menos que al Señor. Llevar las buenas nuevas, extender el reino de Dios, compartir las buenas nuevas de salvación, amar al prójimo como amamos a Dios. Y así sucesivamente muchas personas tienen una noción o una idea acerca de cuál es el propósito de Dios para tu vida o para nuestras vidas. Y el tema de hoy justamente que quiero hablarles a todos ustedes se llama o es llamados con un propósito. Cada uno de los presentes o cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados de parte de Dios para cumplir un propósito, cumplir un mandato, cumplir su voluntad. Los que tengan su Biblia, como referencia estoy utilizando Reina Valera 1960. Siempre habituamos utilizar diferentes versiones. Los que van a usar Biblia física o Biblia digital y están teniendo apuntes o anotaciones, vamos a ubicarnos en Romanos 8:28 como tema y texto principal. Reina Valera 1960. O igualmente en pantalla va a aparecer, así que cualquier cosa puede seguir conmigo en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es uno de los versículos muy conocidos por la comunidad cristiana, muy conocidos por nosotros. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Romanos diciendo que sabemos o entendemos o comprendemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay una segunda parte, muchos utilizamos la primera fracción o la primera parte, pero dice que estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Y por qué? Dice Romanos 8:29, sigue diciendo el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Pablo dice, conocía desde antes, pero ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que le existiese, antes de que del Señor dijese, hágase la luz, fórmese la luz, el Señor ya antes conocía a cada uno de nosotros. Los que ahora somos hermanos de la fe, los que ahora conocemos a Cristo, los que ahora testificamos el evangelio de la salvación, el Señor había extendido antes de esa manera, ya había consentido en su propia voluntad darnos a entender y darnos a conocer la salvación. Sigue diciendo en Romanos 8:30, y a los que predestinó. Nosotros hemos estado hablando en la carta a los Efesios sobre la predestinación, la doctrina de la predestinación, y dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo de la siguiente manera? Primero, predestinó, es decir, como antes conoció o antes dio a entender de que ya había escogido, ya había formado, ya había establecido quién iba a formar parte de su pacto, de su salvación. En primer lugar, predestina. ¿Qué significa esto? La predestinación es un acto soberano, es únicamente de Dios.
que no depende ni de los méritos ni de las obras. Porque para que nadie se gloríe. Nadie se puede esforzar más, ni quizás dar más o utilizar todas sus fuerzas para poder alcanzar el propósito de Dios, la voluntad del Señor. Ninguno de nosotros, nadie, absolutamente nadie puede hacerlo. Por eso es que Jesucristo mismo tuvo que entregarse a sí mismo, hacerse hombre y dar su vida en amor por nosotros. La predestinación es un acto de misericordia y de gracia de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida. Asimismo, por medio de esa predestinación, el Señor Jesucristo nos justifica. ¿Y nos justifica de qué? Del pecado, de la corrupción, de la maldad, de aquello que corrompe nuestra vida. Es un acto por el cual concede la salvación y nos declara justos ante Dios. El apóstol Pablo dice mismo, no hay justo ni a un solo uno. Ninguno de nosotros somos merecedores de la salvación, pero por su gracia, por su amor, por su beneplácito, la hemos recibido. Y asimismo, dice el mismo versículo, y también glorificó. ¿Y a qué se refiere esto? A la futura transformación de nuestro cuerpo. Cuerpo corruptible, cuerpo que anda con dolencias, con dolores, con achaques, con enfermedad, con quejas. Este cuerpo de barro, este cuerpo corrupto, transfigurado y transformado en la postrera gloria del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo será eso? Cuando Cristo venga. Amén. Ahora bien, entendiendo un poco esto de acerca de la predestinación y acerca del propósito de Dios para nuestra vida, vamos a entender qué es un propósito. Un propósito en el término normal o en el término lingüístico es un objetivo que se puede alcanzar. Es una finalidad, es un objeto, es un fin, es aquello que queremos hacer. Todos nos planteamos metas, objetivos en nuestra vida. Estudiar una carrera universitaria, quizás trabajar 25 años, jubilarme y vivir de la jubilación. Muchos han planeado así. O tener hijos que estudien y después que crezcan me mantenga. Entonces, algunos padres, hay casos que ocurren de esa manera. Pero todos en esta vida o siempre en las escuelas nos enseñan proyecto de vida, ¿cierto? Una clase que se llama así, proyecto de vida. Nos planificamos a corto, mediano y largo plazo. Si no tenemos una planificación, vamos a vivir prácticamente una vida fracasada, una vida de queja. Y siempre es bueno tener como que esa planificación. Y Dios ha predestinado, tiene una finalidad para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos una ecuación, una fórmula matemática, propósito es igual a la voluntad de Dios. La Biblia dice que sus propósitos es su voluntad. Veamos lo que dice Romanos 12:2. Dice así, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nótese bien, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario, en primer lugar, renovar nuestra mente, tener un cambio de actitud. Tú proyectas, tú eres, o tú actúas, o tú te comportas de acuerdo a cómo es tu mente. Si tú entras a la habitación de una persona o la casa de una persona, si está desordenada, ¿qué significa o qué te da a entender eso? Que es una persona que tiene su mente desordenada, que no tiene su mente, no tiene prioridades, no tiene idea. Hay una enseñanza que da una psicóloga que dice, si tú tienes depresión, ansiedad o tienes diferentes, o no sabes cómo comportarte, actuar en el día, empieza haciendo cosas pequeñas. Lo primero, haz tu cama. Te levantas, haces tu cama, vas, te cepillas, empiezas a hacer pequeñas actividades para que empieces a ordenar y organizar tu mente. Muchas veces nos paramos, nos levantamos, nos vamos, hacemos y deshacemos y no tenemos una mente clara en lo que vamos a hacer o una idea clara de lo que vamos a hacer. Y por eso el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nos dice a través del apóstol Pablo, renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis, para que saboreéis, para que la veas, para que la puedas palpar, la puedas percibir, la buena voluntad de Dios. Vemos tres aspectos. Primero, la voluntad de Dios es siempre buena. ¿En qué sentido? En que siempre será fructífera. La voluntad del Señor siempre va a proveernos algo, va a darnos algo, va a demostrarnos algo que es bueno, es hermoso. En segundo aspecto, la voluntad de Dios es agradable. ¿En qué sentido? Sabrás si la voluntad de Dios te trae paz. Tengo una amiga que ella siempre se la pasa aconsejándome y diciéndome, ora al Señor y haz lo que te dé paz. Porque muchas veces andamos y actuamos con frustración, con ansiedad, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir y es porque simplemente no tenemos paz.
La Escritura dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Muchas veces andamos de esa manera que no sabemos qué hacer, no tenemos paz y tranquilidad. ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? ¿No? ¿Qué dirán? ¿Qué puedo hacer? No hay una tranquilidad. Y la voluntad de Dios es agradable en ese sentido de que nos produce paz. ¿Estoy haciendo algo o lo que estoy haciendo me produce paz? ¿Lo que estoy haciendo me produce aflicción, me produce tristeza, me produce desesperación? Hay que analizarlo. Y la voluntad de Dios es siempre perfecta. ¿En qué sentido? En que será manifiesta a su tiempo. La Escritura dice que Él no llega, Él no ni se adelanta ni se atrasa, Él llega a tiempo. Amén. Ahora bien, en segundo lugar quisiera hablar procesos que Dios cumple para hacer, para que el propósito de su cumplimiento se haga en nosotros. Quiero hablar de dos ejemplos. En primer lugar, quiero hablar sobre José de Egipto. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han visto sus películas? Muy famoso el personaje. Más la comiquita que es bastante interesante, a los niños les gusta. La historia de José está narrada o se cuenta en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Ahí está toda la historia de José, de los hijos de Jacob, todo el proceso de la historia que vivió José. Pero quiero traer a este momento un salmo que David hace en referencia a las maravillas que hizo Dios hacia el pueblo de Israel. El Salmo 105:17 dice así: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Sus hermanos tenían celo, ya que José era un muchacho que lograba interpretar sueños, siempre había sueños. Era un muchacho que siempre estaba activo, porque la presencia de Dios estaba con él. Fue vendido como siervo. Dice que afligieron sus pies, versículo 18, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Dice cuando fue siervo de Potifar, capitán del ejército de Faraón, y vio que el muchacho tenía mayordomía, tenía sabiduría, tenía conocimiento y lo puso como el encargado de su casa. Dice la Escritura que Faraón solamente se preocupaba de lo que iba a comer. Perdón, Potifar. Solamente se preocupaba de lo que iba a comer. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para cenar? La 11. Más nada, absolutamente nada. Pero lamentablemente siempre el maligno se levanta y la mujer de Potifar vio que este muchacho era muy simpático, de muy buen parecer, y deseaba acostarse con él y deseaba estar con él. Dice que cuando estuvieron en un momento de soledad, él llegó, la historia todos las conocemos, él huyó de la tentación. Pero a causa de eso la mujer mintió, lo engañó y como su potestad militar que tenía Potifar, lo encarceló. Dice que estando en la cárcel reveló el sueño de dos oficiales, un copero y un panadero del rey. Y después de eso, él interpretó los sueños, pero se olvidaron de José. A veces pasa que nos sentimos olvidados, nos sentimos como que vacíos, que a veces el Señor no nos responde. Dice que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de que había un muchacho en la cárcel que interpretaba los sueños. Dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. José interpreta el sueño de Faraón, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Faraón le da el poder de ser su primer ministro y gobernar sobre todo, inclusive sobre su casa, pero sobre el reino. Él era mayor, pero le dio la administración absoluta. ¿Y para qué fue probado José? Dice Génesis 45:5, cuando se encuentra con sus hermanos, dice lo siguiente: no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Lo despreciaron, lo desecharon a su propia sangre, que a veces nuestra propia familia es la que nos hace siempre confrontación, siempre la que nos hace la guerra, siempre a veces tenemos dificultades. Y él le dice, no se sientan mal por lo que ustedes hicieron por mí. Lo que ustedes me hicieron, venderme, olvidarme, hacerme pasar por muerto delante de mi papá y de mi familia, no se sientan mal por eso, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar su vida. José entendía que el propósito de Dios, todo ese proceso difícil, toda esa dificultad, toda esa lucha que pasó año tras año, era para ver glorificada la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Para qué? Para salvar su vida. Versículo 6 dice, ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar.
Todavía falta de esta prueba que el Señor está dando sobre la tierra. Pero Dios me envió propósito y voluntad del Señor, antes que ustedes, para asegurarse de que alguno de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan en una manera extraordinaria. Lo que Dios hace no es algo pequeño. Lo que Dios hace es maravilloso, lo que Dios hace es grande, lo que Dios hace es poderoso. ¿Y saben por qué? Porque a Dios le gusta demostrar su gloria. Yo soy el poderoso de Israel. Yo soy. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Entender la voluntad de Dios es cumplir su propósito. Es hacer lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, afirmamos lo siguiente. Debemos formar nuestro carácter para soportar a los que nos rodean. Envidias, celos, luchas, pruebas, fortalecernos ante las tentaciones, llenarnos de paciencia y tener la sabiduría de Dios para cumplir su propósito, así como José, destinado a la salvación de su pueblo. Ahora bien, verdad bíblica. Muchas veces el proceso del cumplimiento del propósito de Dios viene rodeado de diversas pruebas y tentaciones. Hay un dicho muy sencillo que dice que lo que fácil viene, fácil se acaba, fácil se va. Dios no te va a dar nada a ti para que tú los desperdicies. Siempre pongo de ejemplo a alguien que se esfuerza por comprarse un teléfono o por comprarse un auto. La gente dice, si es tonto, si lo cuida. Pero los sacrificios que tuvo que hacer para comprarlo, para adquirirlo. ¿Han pasado ustedes ese tipo de cosas que se han esforzado, han honrado, han sacrificado cosas para poder obtener algo? Así lo mismo es para el Señor. Él no te va a entregar algo para que tú lo desperdicies. Como cualquier niño malcriado que uno llegue y le da cualquier cosa y lo bota, lo desecha, porque no le da valor alguno. Es por eso que está rodeado de muchas pruebas y de muchas tentaciones para poder obtenerlo. Ahora bien, pregunto lo siguiente. ¿Podemos o no desviarnos del propósito de Dios? ¿De lo que Él ha predestinado, de lo que Él ha establecido para nosotros? Ahora vamos a hablar de un segundo personaje que también el Señor lo predestinó para hacer algo maravilloso, hacer algo grande y extraordinario con el pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? Muy pocos conocen al rey Saúl y hoy vamos a hablar de él. En 1 Samuel, desde el capítulo 9 al capítulo 31, habla de este personaje. Ahí en pantalla va a aparecer que Saúl era de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Su padre se llamaba Cis, era hijo de Cis. Dice que su característica física era un muchacho de buen parecer y era alto. Él fue el primer rey de Israel. Cuenta la historia en los primeros capítulos que Samuel, recuerden que el gobierno del pueblo de Israel estaba bajo la teocracia, es decir, los profetas y los jueces gobernaban bajo la autoridad de Dios. Lo que Dios designara al profeta, el pueblo de Israel iba a hacer. Samuel, el profeta de turno, ya estaba viejo y colocó a sus hijos para que fuesen jueces del pueblo, pero no estaban gobernando justa y piadosamente. Los ancianos del pueblo se reunieron y dijeron, queremos que nos des un rey, como las otras naciones, para que nos apoye, para que lo veamos, para que Él sea que nos comande, para poder continuar con la conquista de la tierra prometida. Dice que entonces, el Señor le dijo entonces, Samuel escuchó la voz del pueblo y escuchó el Señor la voz del pueblo que había sucedido, entonces les voy a dar un pueblo. En 1 Samuel 9:16, el Señor le dice a Samuel de la siguiente manera: mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Ya aquí está el propósito de Dios sobre Saúl. Ya le había destinado su voluntad. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Ya el Señor está haciendo manifiesta su voluntad sobre este muchacho. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, aunque eres insignificante, aunque crees que no tienes valor alguno, empezó con humildad Samuel. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazle guerra hasta que acabes. Esto ya en el versículo 15. Ya habían pasado ya varios tiempos desde que él gobernaba, desde que estaba en la conquista contra los filisteos. Y Dios le había dado una orden a Saúl. Ve y destruye al pueblo de Amelec, desde el más pequeño hasta el rey
sus bebés, sus animales, absolutamente todo. No dejarás nada sobre esta tierra, le dijo el Señor. ¿Por qué pues, en el versículo 19 pregunta Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Su corazón se llenó de codicia, se llenó de avaricia, porque vio que el botín, vio la riqueza, la abundancia, vio lo que sus ojos físicos le permitieron ver. No vio la voluntad y el propósito de Dios en su vida. Sigue diciendo entonces, y en esta ocasión Saúl en el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová que envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Tienes que matar al rey. Él lo volvió prisionero. Desobedeció al Señor. Versículo 21, mas el pueblo se delingó de su responsabilidad, se lavó las manos como Pilato. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, cuando el mismo Señor había dicho que cuando fuese a hacer sacrificio para Dios tenía que ser un becerro o un animal escogido, un animal preparado para el sacrificio. Ellos no. Empezó a transgiversar un poco la información y decir, no fui yo, fue el pueblo. El pueblo quiso hacerlo para ofrecer el sacrificio. Estaba solapando su responsabilidad y su culpa. Y dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová, haciendo una pregunta? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? No son tantos ayunos, hermano. No son tantos dobladeras de rodilla. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Y a veces nos empezamos a dar golpes de pecho. Es necesario, en primer lugar, obedecer a la palabra del Señor. Obedecer a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Escuchar atentamente a lo que el Señor dice que la grosura de los carneros. Yo prefiero mil veces que ustedes me obedezcan y hagan caso a que ustedes estén haciendo tantos ayunos, trayendo tantas ofrendas, haciendo tantas cosas, pactando, que muchas veces pactamos al Señor y no cumplimos. Voy a hacer un ayuno, voy a hacer una vigilia, voy a hacer algún servicio de acción de gracia, voy a llevar tanto al Señor. Y siempre seguimos constantemente desobedeciendo a su palabra. Y he aquí la voluntad y la decisión del Señor por la desobediencia. Versículo 22. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, la hiciste a un lado, no te dio importancia y valor lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor te está hablando, te está demandando, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue quitada la voluntad del Señor sobre él. Verdad bíblica. Muchas veces el afán de la vida, sus deleites y placeres pueden llevarnos a una zona de confort, descuidando así el propósito para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, yo recuerdo una oportunidad donde un hermano, estaba yo nuevo aquí en la iglesia, me dice, a lo mejor tus planes y tus proyectos fue venir a Chile para hacer dinero, para trabajar, para tener una estabilidad económica, pero tienes que entender que el propósito de Dios no es ese, es usarte para su ministerio. Muchas veces pensamos que tener un buen auto, un apartamento, que es comodidad, y no está malo tenerlo, porque el Señor en su mandamiento dice que nos enseñoreemos de la tierra, nos fructifiquemos. Pero muchas veces por estar el afán de que un mejor trabajo, a veces nos pedimos por un mejor trabajo, muchos hermanos piden oraciones por un mejor trabajo, lo consiguen, lo encuentran, trabajan de domingo a domingo, se olvidan de ayudar a los hermanos, se olvidan de orar, se olvidan de venir a los servicios. Empezamos a irnos por la corriente de este mundo y olvidamos el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. ¿A quién quieres parecerte? Pregunto hoy. A José de Egipto, que cumplió su mandamiento, que cumplió su voluntad y fue honrado de una manera sobrenatural. O a Saúl, que deshonró al Señor y desobedeció cumpliendo la voluntad. Estaba haciendo lo que Dios le había ordenado, pero se desvió por la codicia, por la ambición, por la soberbia de querer hacer sus propias cosas. Cada persona tiene un propósito individual. Dios ha destinado para nosotros un propósito individual que nos ha dotado de dones, nos ha dotado de talentos, de capacidades para ponerlos a su servicio y cumplir su voluntad. Muchas personas aquí tienen talentos maravillosos, tienen dones maravillosos, pero a veces se quedan estancados, se truncan. Hay un concepto que dice que tu límite
es tu mente. Tú estás hecho y has sido elegido por Dios para ser más que vencedor. Último punto por el cual quiero hablar con ustedes. Es Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Hay un propósito individual para cada uno, pero hay un propósito mayor y grande para todos nosotros. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 1:9, me gustó esta versión, la NBI, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Nuevamente tocando el punto de la predestinación, Dios en su propósito eterno y maravilloso, el plan ha sido y siempre será la salvación. Muchas cosas podemos hacer, pero no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos concedió este favor Jesús, nos concedió este favor, esta gracia, este regalo maravilloso antes del comienzo de los tiempos. ¿Cuáles son los comienzos de los tiempos? Antes de que todo fuese creado. Y eso fue hace como ¿cuántos? Bíblicamente hace como 6.000 años. Usted y yo ya estábamos destinados en los planes del Señor. Actualmente la población mundial es de 8.000 millones de personas. De 8.000 millones de personas, tú eres un elegido. Yo soy un elegido. Amén. Fuimos salvos para buenas obras en el nombre de Jesús, la promesa de la eternidad. Wow, maravillosa palabra. Vivir libre de la esclavitud, del pecado y la condenación eterna. Hay dos caminos. Uno ancho, inmenso, donde hay deleites y placeres donde podemos escoger a diestra y siniestra. Pero su camino es un camino de muerte, es un camino de perdición, es un camino que lleva al infierno. Mucha gente no le gusta hablar de ese tema, pero el infierno es real y el infierno existe. ¿Y qué hizo el Señor? En su infinita misericordia y bondad, destinó a alguien para morir en amor de nosotros y conciliar a la humanidad con Dios nuevamente, para vivir una eternidad en paz. ¿En dónde? En la patria celestial. Efesios 1:4, estamos estudiando el libro de Efesios en los grupos de estudio bíblico. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, predestinación, antes de todo lo existente. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su favor, según así lo quiso el Señor, el cual se había propuesto su voluntad en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en la revelación del cumplimiento, y eso ya lo hizo enviando a su Hijo amado a morir por nosotros. Amén. En el cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya no hay división por causa del pecado entre Dios y el hombre, sino que hay una relación con el Señor por medio de su Señor Jesucristo. En Él, en el Señor Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Jesucristo se reunió todas las cosas en el designio de Dios, que es el Padre. Verdad bíblica: fuimos elegidos, justificados, perdonados, adoptados y santificados por Dios en Cristo. Y este era un plan de la bondadosa voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que manifestando su debido tiempo el Señor Jesucristo sea parte de nosotros. Somos justificados del pecado, ya no somos pecadores más, ya no estamos llenos más de manchas, estamos llenos de su amor y de su perdón. Fuimos elegidos a ser ¿qué? A ser hijos. Ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Jesucristo se constituyó siendo, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, a morir por nosotros. Y en esta misma porción más adelante dice: a convertirse o a constituirse el primogénito de muchos hermanos. Tú y yo somos escogidos, tú y yo somos elegidos, ya no somos unos más del montón. Somos la diferencia, somos embajadores del reino, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Hemos sido llamados para cumplir la voluntad del Señor. Si va a aplaudir, denle un fuerte aplauso al Señor.
y nos ha constituido a ser herederos del Señor. Quizás en este momento o en este lugar no podemos tener las cosas que a veces nuestro corazón desea, nuestro corazón anhela. A veces pasamos muchísimas dificultades, enfermedades, procesos y no entendemos lo que Dios quiere hacer para nosotros. Pero Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios obra a su tiempo. Lo que hay que hacer es descansar en el Señor, dejar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades en sus manos. ¿Suena fácil? Pero tampoco es difícil, porque en el Señor todo es posible. ¿Sí? Solamente hay que creerlo, hay que disponer nuestro corazón. Por eso es que dice: renovaos vuestro entendimiento. Lo que a veces nos trae tanta confusión es nuestra mente. Psicológicamente, del 100%, llevándolo a una estadística, de los miedos o de las cosas que nos confrontan, a veces nos dificulta, el 10% ocurre de nuestra mente. O sea, el 90% no ha pasado, no es real. Sobrepensamos tantas cosas, sobrepensamos tanto que a veces nos desbocamos. Y lo que el Señor te dice: ven a mí, entrega todas las dificultades, todos tus problemas, todo lo que tú tengas, que yo te voy a ayudar a descansar. Ahora bien, ¿has reconocido tú al Señor? Amén, un solo amén se escuchó por allá, es la única persona que lo ha hecho. Está bien, sinceridad, eso es lo importante. Entonces es momento, hermanos, iglesia del Señor, en reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. ¿Estás humillado ante aquel de quien depende absolutamente todas las cosas? La Biblia dice que la dispensación, o sea, la revelación de los tiempos, es dar a todo al Señor Jesucristo. O sea, fue dado todo al Señor Jesucristo bajo sus pies. Toda autoridad fue puesta en Él. Y como somos coherederos juntamente con Cristo, esa bendición también fue dada a nosotros que hemos creído en el Señor. Pero, ¿dependemos absolutamente de Dios o seguimos haciendo nuestra propia voluntad? Seguimos llevando la vida a nuestra manera, a lo que mejor me plazca, o a lo mejor o vivimos bajo una probabilidad condicionada con Dios. No, Señor, mejor yo hago esto, mejor me voy por aquí, mejor no lo hago como tú quieres porque no me gusta, no me tinca, no me suena, no me parece. Empezamos a tener una confrontación con Dios. ¿Pretendes ser independiente o autónomo a pesar de que Dios te ha puesto bajo el mando de su Hijo Jesucristo? Es la reflexión que yo en esta mañana traigo a todos ustedes, inclusive a mí mismo. Yo creo que la palabra del Señor me habla más a mí que a todos ustedes, porque eso es lo que hace el Señor. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón, y es entender que hay un propósito mayor para cada uno de nosotros, y que Dios es siempre fiel, y que Dios siempre es bondadoso, aunque nosotros no lo veamos. Hay una porción que dice el salmista David que me gusta muchísimo, que Él me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, y lo subió ¿dónde? Lo subió en alto, en una peña, para mostrar la gloria y la maravilla del Señor. Si tú estás pasando un proceso similar, si estás pasando una circunstancia y te sientes desesperado, te sientes ahogado, te sientes frustrado, ven al Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Muchas veces creemos que la iglesia es un lugar donde están los santos, y no, aquí están los pecadores, aquí están los enfermos, aquí están los dolidos. Este es un lugar de restauración. No depende del pastor, no depende del músico, no depende de mí o del que enseña la palabra. Depende de ti dejar que el Señor entre a tu vida, a tu corazón, y haga manifiesta su voluntad. Que el Señor obre en ti y haga esa transformación. Y tú tienes que dejar hacerlo. El Señor es tan caballeroso que Él dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es maravilloso ver lo caballeroso, lo respetuoso que es el Señor. Y no es ese Dios que vemos en las catedrales con la barba blanca y con esa vestidura blanca. No, es un amigo. Es un Padre que quiere estar ahí al lado, conversando contigo y mostrándote su amor y su fidelidad. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. El Señor ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Y quizás algunos sí saben cuál es el propósito que tiene el Señor, otros no. Pero encomiéndate a Él. Deja que Él te guíe, deja que Él cumpla su propósito. Y es maravilloso, es bueno, es agradable, es perfecto. No hagas por tu propio esfuerzo, no lo hagas por tu propia voluntad.
Deja que el Señor obre en ti. Cierra tus ojos, iglesia. Señor Jesús, en este momento quiero darte toda la gloria. Quiero darte toda la honra y toda la adoración a ti, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Tu palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, y yo lo creo. Y sé, Padre, que cumplirás tu propósito con esta iglesia, con cada uno de los que están en este lugar, porque tú quieres algo hermoso para nosotros. Padre, tú no quieres que nuestro destino sea un destino de muerte y de perdición, sino que sea un destino de salvación y de glorificación de tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender y comprender cuál es tu verdad, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad y a hacer lo que tú quieres, Señor, no nosotros, Padre Celestial. Es necesario, Dios, que tú crezcas y nosotros menguemos. Padre, que aplaques nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor, y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguna persona en este lugar no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, quiero extenderle hoy la invitación y quiero que me acompañes en una oración. Yo te voy a ayudar y repitas conmigo. Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón. Confieso, Señor, que soy un pecador y que necesito de ti. Espíritu Santo, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que haya hecho esa oración? ¿Alguien hizo esa oración conmigo? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay fiesta en el cielo, porque 5 o 6 personas vi que levantaron la mano porque han entregado su corazón. En la parte de atrás, en la parte de afuera va a haber unas mesas para que se conecten con la iglesia, los grupos de conexión, para que sean partícipes de nuestra iglesia Vida Eterna y de conocer un poco más del Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros.